Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este martes de Desayuno con Biblia. Yo tengo por acá mi tacita que me regaló una hermana de la congregación y es la taza que uso para mi café mañanero. Y bueno, pues estoy muy contento de poder estar otro martes y poder compartir, poder estar junto a ti, como siempre digo, colándome a tu casa por medio del teléfono, por medio de la computadora o cualquier dispositivo por el que me estés viendo. Antes de nada, decirte, si escuchas eso, sí, es que hoy les han dado por hacer una obra aquí enfrente y se mete el ruido de la radial o del martillo o de lo que están haciendo. Pero bueno, así es la vida. La vida presenta también muchas veces esos pequeños inconvenientes o desajustes o cositas que hay que salvar, dificultades. Esto podríamos seguramente hacer una analogía justamente con estas cosas. Y bueno, de eso va hoy un poco la cosa. Y lo quiero hilar, fíjate, lo quiero hilar. El Señor usaba condiciones de su momento para muchas veces dar sus enseñanzas. Las enseñanzas del Señor no eran enseñanzas de escritorio. El Señor no estaba sentado en un escritorio y diciendo, bueno, ¿cómo voy a qué predicación voy a hacer el sábado en la sinagoga? O el domingo, si fuera nuestro tiempo, ¿no? El Señor usaba cosas como esas, de las cotidianas del día a día, para lanzar enseñanzas. Y hoy es lo que vamos a ver. Mira, qué bueno que haya... Como dicen, no hay mal que por bien no venga. Pero de todas formas, si escuchas ese ruido de fondo, lo siento, hoy ha surgido así. Tenemos una obra aquí enfrente y no puedo hacer mucho más. Pero bueno, lo esencial lo vamos a hacer. ¿Tienes ya tu Biblia abierta? Me gustaría que así fuera. Y de nuevo, agradecerte por estar aquí, agradecer las ganas que tienes de aprender junto conmigo. Todos estamos aprendiendo. Y como siempre digo, no es un estudio bíblico. Aquí no estamos haciendo un estudio bíblico, no pretendo hacer un estudio bíblico, sino leer el Evangelio de forma completa y a la vez, obviamente, pues dando algunos pensamientos al respecto. Porque lo que queremos hacer, si eres nuevo o nueva en este momento y te has adherido a lo que estamos haciendo, pues verás que ya hay una serie de vídeos que hemos subido y hemos comenzado desde el principio del Evangelio. Hoy vamos a tratar el capítulo 4, pero no lo vamos a hacer entero porque es bastante denso, sino que estaremos cortando para dejarnos hoy la enseñanza. Así que si eres nuevo o nueva y estás por primera vez, bueno, pues también te damos la bienvenida a este proyecto de lectura del Evangelio. Y muy bien, sin más, ya tienes tu cafecito, yo lo tengo acá, pero obviamente me lo beberé ahora después, que casi siempre se me queda frío. Pero tú puedes hacerlo. Así que vamos a leer hoy nuestra sección que se encuentra en el Evangelio de Marcos, por supuesto. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Yo sé que el capítulo 4 se compone hasta el versículo 41. Pero como digo, es un poco denso. Marcos decide incorporar las parábolas de Jesús en este capítulo. Otros evangelistas no lo hacen, sino que, por ejemplo, Mateo riega las parábolas alrededor de todo su evangelio en diferentes momentos. Marcos ha decidido hacerlo en este capítulo porque tiene una enseñanza que dar. Pero como digo,
No vamos a explicar la parábola, no vamos a ir punto por punto, sino que vamos a quedarnos con facetas del Señor. ¿Vale? Entonces, vamos a ello y vamos a comenzar la lectura. Dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando estuvo solo, ya nos dice Marcos, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Pues entonces, ¿cómo entenderéis todas las demás parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, sin fruto. Y estos son los que finalmente fueron sembrados en tierra buena, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta palabra fue complicada de entender para sus discípulos, como el mismo Señor dice. Aquí en el versículo 10 y 11, los discípulos le preguntan, pero el Señor les dice: ¿No entendéis esta parábola? Entonces, si no entendéis esta parábola, ¿cómo vais a entender las otras? Porque esta parábola es esencial para entender el camino en el reino. Pero paso por paso. Dice Marcos: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, estamos en el versículo 1, dice: y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y ahora empieza la parábola. Realmente hay la parábola del sembrador. Bueno, como el Señor nos la explica después, pues podemos captar la idea. Pero si el Señor no la llegase a explicar, tendríamos seguramente dificultades para entender cómo lo tuvieron los discípulos. Realmente creo que la mayor complejidad de esta parábola se encuentra en la respuesta que el Señor les da a los discípulos. Y se encuentra en los versículos 11. A vosotros, o sea, a ustedes, mis discípulos, los que conviven conmigo, con los que tengo trato, a los que he elegido para enviar, para que estén conmigo en el ministerio, para que aprendan y luego también repliquen el ministerio.
a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los que están afuera, por parábolas. Y aquí viene el punto. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. ¡Uy! ¡Qué difícil es esto! Y muchas personas encuentran verdadera controversia con las palabras de Jesús, porque, vamos a ver, ¿es que Jesús no quiere que se conviertan las personas? Parece que no. Piensan, parece que no, porque aquí está diciendo. El Señor Jesús dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces Jesús tenía dualidad, Jesús era una mentira lo que decía, o sea, no se trataba de su ministerio de venir a predicar el reino de Dios, su justicia. Y ahora entonces, ¿por qué dice solamente a ustedes? ¿Es que Jesús es exclusivista? ¿Solamente para los suyos? ¿Es que los demás no? Es difícil. Es difícil. Y realmente esta parábola genera controversia. Pero es difícil si no entendemos por qué Marcos coloca esta parábola donde la coloca. Contexto. ¿Qué ha pasado? Bueno, Marcos dice que de nuevo mucha gente salió a Jesús, pero si miramos el contexto de Marcos, vemos varias cosas interesantes. Una, la gente se maravillaba de que, wow, nadie enseña como este hombre. Y otros decían, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Pero de dónde tiene este hombre estas cosas? Y ese asombro que muchos tenían, fascinación al ver que, wow, este hombre predica con autoridad, hasta los espíritus inmundos se le sujetan. Esto no lo hemos visto con nuestros teólogos, no lo hemos visto con nuestros enseñadores. Este hombre es fascinante. Pero la otra contraparte que Marcos señala es, no, pero este hombre es raro. Incluso los fariseos, como Marcos ha venido mostrándonos, es que tenemos que entender el interés que Marcos expone en su evangelio, porque Marcos hila su evangelio para mostrar algo. Y si somos lectores que nos gusta ciertos detalles, tenemos que verlo, porque Marcos hizo su evangelio con una cosa en mente: mostrar a Jesús, mostrar el entorno de Jesús y mostrar un mensaje para los lectores de Marcos. Y Marcos ha venido diciéndonos que estos fariseos acechaban, ¿te recuerdas la palabrita que dijimos el otro día, martes pasado? Acechaban a Jesús, lo vigilaban de cerca, querían agarrarlo en algo para destruirlo. Porque, oye, ¿cómo es que tus discípulos comen y beben y no guardan el ayuno? Oye, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es debido en sábado? Oye, ¿por qué sanas en sábado? La última que leímos fue, ¿se acuerda? Jesús entra a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y todos lo acechaban. Y Jesús les dijo, pero vamos a ver, y se recuerdan, Jesús se enojó. Pero vamos a ver, ¿es lícito hacer el bien o el mal, aunque sea sábado? Y todos callaban, porque no iban a responder, estaban esperando a que Jesús sanara en sábado para decir, has incumplido la ley, y querían destruirlo. Este es el contexto. Por eso Jesús dice lo que dice. Por supuesto que el mensaje de Jesús es un mensaje inclusivo para todos. El problema es que Jesús mostraba señales. En el Evangelio, la palabra señal es muy importante. Porque esta palabra, señal, lo que está haciendo el evangelista al usar esta palabra en otros evangelios es
algo que muestra la divinidad de Jesús, la autenticidad de Jesús. La señal es el foco que ilumina que el Mesías había venido. Y aunque Jesús hacía estas señales para evidencia a ellos de que el reino ha llegado, yo soy el Mesías, nadie puede hacer lo que yo hago, ¿no lo veis? Sin embargo, no quieren hacer caso a las señales. Por más claro que Jesús se lo exponía, por más claro las evidencias que Jesús hacía para ellos. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí está el problema. El ciego es ciego y el que es ciego no ve. Pero lo peor de todo es que uno, no siendo ciego, no quiera ver. Ahí está, y ahí reside el punto. Jesús decía, miren, ya he venido, estoy aquí, pero ustedes no quieren. En otro evangelio, por ejemplo en Juan, si no mal recuerdo, en Juan, él les dice, ustedes no pueden venir porque no quieren venir a mí, no quieren. Si quisieran podrían venir, pero ustedes son necios, no quieren. Ante tal imposibilidad, Jesús reacciona diciendo esto. Bueno, se acoge a las palabras de Isaías, porque Dios cuando llama a Isaías en el capítulo 6, creo que es, si no lo recuerdo mal, no sé si lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, Isaías creo que es en el capítulo 6, Dios le dice, mira Isaías, vas a predicar a mi pueblo, pero no te van a escuchar porque su corazón está engrosado, su corazón está apartado de mí, pero vas a predicar, vas a hablar de mí y no te van a escuchar. La queja de Dios una y otra vez al pueblo de Israel es que teniendo mensajes, habiendo dado Dios profetas, habiéndolos enviado, el pueblo no quería. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que le pasaba al Israel del tiempo de Jesús. Ese Dios en el Antiguo Testamento que mandaba profetas y los profetas no querían saber nada de lo que Dios les decía, y este Dios que se encarna, viene, llega, está con nosotros, o sea, está en el tiempo de ellos, y ese Israel que decía adorar a Dios, tiene a Dios con ellos, las señales que Dios hacía para ellos, y no querían. Por eso Jesús acoge las palabras de Isaías, o sea, dichas en Isaías, y las inserta aquí. Y les dice justamente eso. Hey, mira, pues les estoy hablando claro, ustedes no quieren escuchar. Muy bien, pues entonces voy a hablar en parábolas, en este sentido, parábolas complejas, para que viendo vean y no vean, y teniendo orejas escuchen pero no entiendan. ¿Por qué? No porque yo no quiera que entiendan, sino porque ellos se han negado a entender. Entonces, no tienen excusa para el juicio, porque yo les he hablado, pero ya los he enjuiciado. Esto es una especie de juicio. A ver, quiero que vengas conmigo a Romanos, capítulo 1. Y Pablo, por medio de, o sea, Dios, el Espíritu Santo por medio de Pablo, dice así. Pablo dice de esta forma: porque la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Jesús es la verdad, y los hombres estaban deteniendo su verdad con injusticia. Y ahora continúa Pablo diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Jesús estaba manifestado, Dios estaba manifestado en la persona de Jesús. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su religiosidad, haciendo el paralelo con el Evangelio. Entonces, vamos a pasar un poquito más adelante. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Aquí está el juicio de Dios.
el punto es que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es todos esos atributos que nos gustan tanto. Pero también Dios es ira, Dios es soberano, Dios es justo y tiene otros atributos que ya no nos gustan tanto porque, claro, lo que nos gusta es ver a ese Jesús oveja, como dijimos alguna vez, ese Jesús oveja, ese Jesús bonachón, ese Jesús que, bueno, no pasa nada, queridos, venga, otra oportunidad. No, Jesús enjuicia, Jesús tiene límites, o sea, Jesús establece límites. ¿No queréis escucharme? Ya no me vais a escuchar. En otra ocasión Jesús le dice a sus discípulos, hey, si os rechazan, sacudid incluso el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos. O sea, lo que quiero traer aquí es ver la persona de Jesús. Es impresionante. No vamos a analizar la parábola, sino que lo que estamos haciendo, la intención principal de esto es ver a Jesús. Ver a ese Jesús que también pone límites. No es como el universalismo quiere y enseña. No, al final Dios es amor y va a perdonar a todo el mundo. No. Aquí vemos a Jesús poniendo límites. Miren, he venido. Pero su religiosidad no les deja ver. Porque no quieren ver. Su imposibilidad está en que no quieren la posibilidad. ¿Quieren venir a mí? Vengan. El Señor dirá en otra ocasión, venid a mí todos los que estáis cargados, yo os haré descansar. Pero el problema es que no quieren venir a Él. Por eso el Señor, y creo que está en Juan, el Señor va a decir, el Padre es el que trae. Porque si el Padre no trajera, nadie querría venir. Y lo está diciendo en el contexto judío, por supuesto. Esto es muy interesante porque vemos a ese Jesús al cual por medio de los años de nuestra tradición evangélica o cristiana, o si hay alguna persona de otra denominación católico y está viendo estos vídeos, fabuloso, aquí no hay luchas. Pero es cierto que sea como seas, nuestras tradiciones nos han nublado o nos han hecho contemplar a Jesús de alguna forma un tanto no real del todo, porque al final hacemos a Jesús a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza. Y no, Dios es Dios, Él no puede ser enjaulado. Él no puede ser enjaulado por medio de una teología propia que nosotros hacemos a nuestra imagen y semejanza. Qué magnífico ver a este Jesús libre de nuestras dogmas teológicos o dogmas tradicionales, de nuestra propia imaginería de Él. Este es el Jesús. Este es Dios. Estas imágenes que Marcos lanza de Jesús en su evangelio es el Jesús que tenemos que recobrar. Es el Jesús que se difumina como una neblina a través de los años de nuestra cristiandad. Es el Jesús valiente. Es el Jesús, inclusive, fíjense en esto, es el Jesús que, como anteriormente, le niegan la entrada en la sinagoga para que enseñe, y ya que está enseñando en la sinagoga, están queriendo, ya no lo invitaban con amabilidad como al principio, sino que ahora lo invitan para ver de cómo le pueden acusar. Pero es el Jesús que entiende que también se puede predicar en otros lugares. Ustedes no me quieren en la sinagoga, donde se supone que todo se tiene que predicar, donde se supone que se tiene que enseñar a Dios o sobre Dios. Ok, me voy a enseñar a otros lugares. Es el Jesús que no está cuadriculado a una forma, a una cultura religiosa. Es el Jesús que solamente quiere hacer la voluntad de su Padre, como diría en otro lugar, y su Padre le dijo, estoy agradado contigo. Es el Jesús que rompe esquemas. Ojo. No me malentiendas. No estoy aquí dibujando, no es mi intención, ni tampoco es la intención del evangelista.
no estoy dibujando a un Jesús rebelde, un Jesús rebelde sin causa. No, para nada. O sea, eso sería más de lo mismo. Eso sería acoger una figura propia de Jesús a como es mi personalidad y decir, mira, Jesús era como yo, hay que ser rebelde sin causa. No. Jesús es Dios. Lo que estoy tratando de hacer con esto es recobrar las imágenes de Jesús. Un Jesús que no es religioso de por sí, sino un Jesús que vive intensamente su relación con el Padre, con su Padre. Un Jesús, el dador de la ley, porque es Dios, que pone el punto sobre la I a lo que los hombres han roto, a lo que los hombres han añadido a la ley que Él dio y por tanto han desequilibrado el punto focal de la ley. Ahora, trayéndolo a nosotros, a nuestros días, seguramente habrá muchas cosas que nosotros, con nuestra tradición de iglesias, hayamos introducido y hayamos hecho dogmas que no son bíblicos. Y Jesús rompe con eso. De nuevo, no te estoy diciendo, mira, estoy mostrando un Jesús Che Guevara, un Jesús revolucionario, un Jesús... No. Muchas personas dibujan hacia Jesús para sus propios intereses. No. Jesús está en contra de eso. No. Jesús no tiene nada que ver. El contexto de Jesús no es ese contexto revolucionario político nuestro, ¿no? No tiene nada que ver. Pero que esto nos habla en nuestra vida. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo me conduzco? ¿Y cómo es Jesús? ¿Cómo... A lo mejor nosotros somos más papistas que el Papa. Digo, o sea, sálvese quien pueda, ¿eh? Yo estoy aquí metido en esto, en el mismo saco. Pero Jesús no. Jesús es libre. Por supuesto, es Dios. Pero Jesús es libre, nos muestra la libertad de vida en el Evangelio. Ese Evangelio libre que experimenta a Dios. Jesús dice, bueno, no me quieren ustedes en sus iglesias, para hacer un paralelismo en nuestros tiempos. Ok, me voy al mar a predicar. La palabra de Dios corre, la palabra de Dios tiene que correr, no está encarcelada, como dirá Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo. La palabra de Dios no está encarcelada, está libre. O sea, es ese Jesús que pone límites. Ustedes no me quieren escuchar, ustedes son tan religiosos, ultra religiosos, que yo, el mismo Dios, no quepo en vuestra religión. Ok, bueno, pues les voy a predicar, les voy a hablar de forma que no me puedan entender, porque ustedes no me quieren entender. El juicio es para ustedes, que no me quieren entender. La pregunta es, ¿estamos entendiendo a Jesús, queridos? ¿Estamos entendiendo a Jesús? ¿O nos hemos formado una imagen de Jesús, una idea de Jesús y hemos dicho, este es Jesús, este es nuestro Jesús? El hermano pentecostal dice, el Jesús nuestro habla en lenguas. El hermano luterano dice, no, el Jesús nuestro tiene este tipo de música. El hermano bautista dice, no, el Jesús nuestro es este. El Jesús... Y formamos figuras de Jesús en torno a nuestra tradición. Ese no es el Jesús, este es el Jesús, libre de tradicionalismos, libre de dogmas teológicos privados, denominacionales. Y esto es fascinante. Yo no sé tú, pero este año yo me propuse, de hecho este proyecto es parte de eso, este año me propuse descubrir a ese Jesús. Yo, como sabes, me dedico a esto. ¿A qué? Junto con mi esposa somos misioneros, somos obreros. Mi trabajo es libros. Porque mi trabajo es enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Pero tengo que tener un punto de equilibrio, porque por medio de varios libros de teología, diferentes autores que tengo, cada uno expone su punto de vista, y eso es bueno, eso es correcto, pero tengo que tener cuidado de no encajonar a Dios en esa estructura teológica en la cual estoy inmerso
por el trabajo que Dios me ha dado. Trabajo bendito, por supuesto. ¿Me entiende lo que quiero decir? No encajonar a Jesús. Y eso es lo que me propuse este año, ver o refrescar de nuevo mis ideas sobre Jesús para guardar un equilibrio. ¿Cómo es el Jesús que tú has construido? ¿O cómo es el Jesús que la teología ha construido en ti a lo largo de los años? Y por supuesto, de verdad, de nuevo, no me malentiendas. La teología no es mala, ¿ok? La teología no es mala. De hecho, todos somos teólogos, todos hacemos teología. Incluso los no cristianos hacen teología porque tienen un discurso personal y particular sobre Dios. Todos hacemos teología. Aquí es la reflexión. Que intentemos tener una teología equilibrada, unas imágenes de Jesús, una cristología, que es el estudio de Jesús, unas imágenes de Jesús equilibradas, y por eso es nuestra vuelta al Evangelio. A mí me resulta fascinante estar viendo a este Jesús que pone límites y que dice algo tan contradictorio, tan controversial para nosotros, que dice, no, para que viendo no vean y oyendo no oigan, no entiendan. ¡Wow, Jesús! Pero ¿qué predicador quiere? ¿Qué predicador que quiera hacer una iglesia, que quiera tener una gran seguimiento? Dicen, no, voy a predicar de tal forma que no me entiendan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren entenderme. Entonces, este es su juicio. ¡Wow, Jesús! Yo no lo haría así. Claro, yo. Pero es que yo tengo que aprender de Jesús. Porque Jesús es equilibrado, Jesús es justo, Jesús... este es el Jesús que tenemos que recuperar. Y quitarnos de nuestra mente ese Jesús que todo lo pasa. ¿No me quieres seguir? No te preocupes, hijo mío. Al final te voy a salvar. ¿Has caído en pecado? No te preocupes, hijo mío. Yo sé cómo eres. No, ese Jesús no. Es el Jesús cercano a mí, por supuesto. Es el Jesús no religioso. Es el Jesús que pone la ley sobre su misma base de misericordia. Pero es el Jesús que pone límites. Dice, hey, no, esto está mal. Cuando Jesús tiene que jugar conmigo, juega. Entiéndame cómo lo digo, porque Jesús jugaba con los niños y lo vemos también en los dibujos, en la imaginería que el evangelista hace. Ese Jesús que jugaba con los niños, ese Jesús divertido con los discípulos, pero ese Jesús serio cuando tiene que ser serio y cuando tiene que decir, hey, ustedes no están entendiendo a Dios. Así que, queridos, no nos hemos metido con la parábola porque no es el punto, sino que el punto es descubrir a Jesús. Así que el próximo martes miraremos las demás parábolas y espero que, de verdad, no saquemos de contexto mis palabras, porque yo no estoy dando a entender Jesús revolucionario. No, Jesús no está levantando ninguna bandera, ningún color, no. Quizá nosotros tenemos que aprender de Jesús, a sacar nuestros prejuicios, nuestras cadenas dogmáticas teológicas. No sé, que el Espíritu Santo te hable de la forma en que Él solo sabe hacer, pero miremos esta nueva faceta del Señor Jesús. Por supuesto, el Señor quiere salvar a todos, pero no todos quieren ser salvados por el Señor. Y el Señor respeta eso, pero enjuicia también eso. Para terminar, quiero decirte algo. ¿Por qué el Señor usa parábolas? Bueno, el Señor usa parábolas no es que fuera un método nuevo, sino que las parábolas era un método didáctico que les era familiar. ¿Okay? Los rabinos usaban parábolas para la enseñanza y también el Antiguo Testamento contiene parábolas. O sea, no era un método nuevo, novedoso, que Jesús se lo había sacado de la manga. No. Las personas entendían las parábolas. Lo que pasa es que había ciertas parábolas que tenían más complejidad que otras. Luego, por otro punto es que las parábolas hacían, y por eso Jesús y muchos rabinos la usaban como forma didáctica, porque las parábolas hacían concretas las ideas abstractas. Jesús, ¿cómo iba a predicar sobre el reino de Dios, algo abstracto para nosotros?
Entonces Jesús usaba parábolas para hacer concreto lo abstracto, para que pudiéramos entender. Y las parábolas que Jesús usaba eran formas cotidianas del momento. Usaba enseñanzas de la vida misma para darles una enseñanza mucho más amplia y llevarlos a una espiritualidad. Por tanto, la parábola obligaba al oyente a pensar por sí mismo y no obtener masticado el resultado. La intención de la parábola era que, oye, tú llegues a tu conclusión. Por eso Jesús dice que oyendo no oigan y que viendo no, que saquen sus conclusiones ellos. Ya no les voy a decir abiertamente porque me han rechazado. Entonces, es fantástico el uso que el Señor hace de las parábolas, lo cual nos dice que era un fantástico expositor, un fantástico orador. Un orador que todo el mundo lo podría entender porque hablaba cosas naturales, o sea, hablaba cosas de su mismo entorno, aunque algunas de ellas estuvieran veladas, no veladas, sino que fueran complicadas de entender. Porque, repito, parte de la metodología de la parábola era no darlo todo masticado, sino que tú mismo tengas tu resultado de lo que estás escuchando. Que Dios nos bendiga. Voy a tomarme por fin mi café. Que pases una muy feliz semana. El martes que viene seguiremos hablando de la parábola, de las demás parábolas que el Señor usa Marcos usa en su capítulo 4. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao, chao.